Bienvenidos a un nuevo episodio de Boleto de Vuelta. Soy Valentina Torres Sánchez y los acompaño en reemplazo de mi compañera Paula Jiménez. En esta ocasión vamos a Corea del Sur, donde se cumplen 7 años del naufragio del transbordador Sewol. El hundimiento se produjo el 16 de abril de 2014, cuando el navío se volcó en la costa suroeste de Corea del Sur, con 476 personas a bordo, entre ellas 325 estudiantes de secundaria que estaban en un viaje de estudios. Casi ninguno de ellos sobrevivió al hundimiento porque en el momento del accidente todos los niños recibieron la orden de permanecer en sus camarotes mientras el barco naufragaba. Esta tragedia nacional, que causó la muerte de 304 personas, no solo puso en tela de juicio el sistema hiperjerárquico de Corea del Sur, sino que dio origen a una nueva generación de jóvenes comprometidos políticamente, la generación del 16 de abril. Muchos de ellos tienen el deseo de sacudir a una clase política considerada apática. Los corresponsales de France 24 en Corea se desplazaron a Ansan, una ciudad a pocos kilómetros de Seúl, de donde proceden 250 de las víctimas. Los equipos de rescate, los padres y las autoridades se movilizan a su manera para superar el trauma. 7 años después, la investigación sobre las causas de la catástrofe sigue estancada. Veamos la historia. Tenía miedo de subir a ese barco después de la muerte de mi hijo. Puede sonar extraño, pero podía oír los gritos de los niños. Como en una especie de alucinación, me acordé de esos videos de los niños pidiendo ayuda. Frente a la costa de Mokpo, en el sur de la península de Corea, los restos del Sewol son ahora un barco fantasma. 7 años después del naufragio, sigue atormentando a las familias de las víctimas. Esos nombres entonados una y otra vez a través de los altavoces son los nombres de los 250 niños que Corea del Sur perdió el 16 de abril de 2014. Estudiantes de secundaria en un viaje escolar. Como todos los años, los familiares de las víctimas vinieron de toda Corea para conmemorar el incidente. La señora Kim perdió a su hijo mayor en el hundimiento. Su nombre era Soo-in. Como siempre le dije, te quiero, que tengas un buen viaje. Dios está contigo, rezaré por ti. Diviértete. Y también no te olvides de llamarme. Pero nunca recibí esa llamada. Ya han pasado 7 años, pero no puedo superar el hecho de que mi hijo ya no está conmigo. Parece que fue ayer cuando lo vi, que va a empujar la puerta de mi casa y entrar en cualquier momento. Ninguno de los padres duerme bien por las noches porque todos esperan el regreso de sus hijos. Con el tiempo, la tristeza de los padres también se convirtió en ira. Las familias debían ir a depositar flores al mar en el lugar del hundimiento, pero en el acto descubren que la embarcación que les entregaron era de los guardacostas, los mismos a los que las familias acusan de haber estropeado la operación de rescate en 2014. Es la tripulación de este barco la que permaneció inerte, con los zapatos bien lustrados mientras el Sewol se hundía. ¿Cómo puede decir que es un país justo? Un poco más y nos hundirán en el Sewol también. La ceremonia será finalmente cancelada. En ese momento, las operaciones de rescate fueron un rotundo fracaso. El Sewol tardó 2 horas y 30 minutos en hundirse, ante la mirada impotente de helicópteros y cámaras de televisión.
llevará un total de 304 pasajeros con él. Yang Ae-jin estaba a bordo del Sewol el día del accidente. Es una de las pocas sobrevivientes. Con mis amigos estábamos en una gran sala con capacidad para unas 30 personas. El barco se inclinó y todos caímos del lado de las ventanas. La puerta estaba aquí y las ventanas allí, pero se inclinó así. Hasta ese momento no éramos conscientes de lo que estaba pasando. Nos reíamos y nos preguntábamos qué estaba pasando. De repente oímos un ruido de olas desde el fondo de la sala. Me encontré con el agua hasta las rodillas. Pero nos ordenaron que nos quedáramos quietos y no pensé en salir de allí. Entonces oí los gritos de mis amigos y los compartimentos se derrumbaron. Nos encontramos en una situación en la que no teníamos otra opción. Teníamos que escapar. Casi en el último momento, una amiga me ayudó desde arriba. Es difícil de creer. Lo más difícil es haber perdido a mis amigas. Muchos de los sobrevivientes han quedado con graves traumas, que a veces los han llevado a intentos de suicidio. Yang Ae-jin convirtió sus miedos en una vocación. Ahora es enfermera y espera convertirse en bombera para salvar vidas. Para los familiares de las víctimas, la vida solo tiene un propósito: destapar toda la verdad sobre el desastre del Sewol, sobrecarga y trabajos ilegales realizados en el barco, salida con niebla, colisión. A pesar de varias investigaciones, las causas exactas del accidente siguen sin estar claras. En pleno hundimiento, el capitán es uno de los primeros en escapar del barco. ¿Por qué se ha ordenado a los pasajeros que permanecieran en sus camarotes? Inubicable durante 7 horas en el momento de los hechos, ¿qué hacía la expresidenta de la República mientras se producía una de las peores catástrofes de la historia del país? En la sede de su asociación, las familias de las víctimas preparan una manifestación en Seúl. Estos distintivos amarillos se han convertido en el símbolo de su lucha. Las exigencias de la señora Kim no han cambiado desde la tragedia del Sewol. Cuanto más tiempo pasa, más siento que mi hijo me va a preguntar: mamá, ¿qué ha pasado? Dime por qué me pasó esto. Necesito saberlo para poder responderle cuando lo vuelva a ver. El presidente de la República nos prometió que haría todo lo posible para que se descubriera la verdad en este caso. Pero esta promesa aún no se ha cumplido. Por eso hacemos oír nuestra voz. Es necesario conocer la verdad para avanzar. Castigar a los culpables y construir una mejor sociedad. ¿Dónde puedo encontrar los carteles de la manifestación? ¿Están por ahí? Oh, sí, gracias. Entre los participantes, esta política de 24 años, conocida por ser el miembro más joven del partido en el gobierno. Entró en política tras la tragedia y pertenece a lo que en Corea del Sur se llama la generación Sewol, jóvenes ciudadanos comprometidos y movilizados por el cambio. El desastre del Sewol no es solo un triste incidente. Fue un acontecimiento clave en la destitución de la expresidenta Park Geun-hye. El pueblo se reunió para impugnar al gobierno y creo que la generación Sewol desempeñó un papel importante en la agitación política de la época. Los jóvenes pudieron ser los árbitros de un gobierno corrupto. Naturalmente, esto despertó nuestro interés por la política y nos hizo reflexionar sobre el papel del gobierno y el camino a seguir para nuestro país.
Por las restricciones relacionadas con la pandemia, los manifestantes se distribuyen a los lados de la carretera que lleva a la Casa Azul, la residencia del presidente surcoreano. Una movilización silenciosa, todos blandiendo el mismo mensaje. Una vez más, recordamos el Sewol. De nuevo esta noche, la señora Kim será una de las últimas en abandonar el lugar. En Corea del Sur, la catástrofe del Sewol no solo provocó una agitación política, también sacudió el sistema hiperjerárquico del país. ¿Podrían haberse salvado las víctimas si no hubieran seguido ciegamente las órdenes de permanecer en sus camarotes? En esta escuela secundaria técnica del sureste de Corea del Sur, el profesor Kim Seong-gyul conmemora el 7º aniversario del naufragio con algunos consejos inusuales. Lo más lamentable del hundimiento del Sewol fue que los estudiantes sintieron el peligro, pero se quedaron en sus camarotes por la información errónea que les dieron. Ese es el problema de nuestro sistema educativo. Te enseñamos a ser pasivo, a obedecer. En el futuro, incluso en nuestra clase, no quiero que te quedes pasivo. Estudia por tu propio interés, actúa por tu propio interés, construyen su propio futuro. A pesar de este consejo, la clase permanece en silencio. El profesor Kim sabe que no podrá hacer cambiar de opinión a la gente fácilmente. En Corea del Sur, la sociedad y la educación se basan en la autoridad. Para preservar esta autoridad, se han establecido muchas normas innecesarias. Los estudiantes están encerrados en estas reglas y no tienen espacio para usar sus mentes. Por ejemplo, se les obliga a llevar un uniforme, un tipo de peinado e incluso el color de los zapatos. Eso tiene que cambiar. Esta mañana el profesor Kim decidió llevar a sus alumnos al puerto de Pyeongmok, uno de los lugares más cercanos al naufragio. En el momento del accidente, los primeros cuerpos fueron llevados a esta zona. Me entristece estar aquí, frente al lugar donde ocurrió el accidente. Espero que descansen en paz. Es un trauma. Cada vez que vengo aquí, es lo mismo. Con el tiempo, el muelle se ha convertido en un lugar de peregrinación para los surcoreanos. Los niños desaparecidos eran de la ciudad de Ansan, a 30 kilómetros al sur de Seúl, y de una de las escuelas secundarias. Aquí la llegada de la primavera y de los días bonitos es también sinónimo de dolor. El municipio acaba de inaugurar un centro educativo. En el interior, aulas reconstruidas a partir de las utilizadas por las víctimas del Sewol, las mismas mesas rayadas, las mismas pizarras, los mismos casilleros para los alumnos. Las familias también trajeron recuerdos de sus hijos. El director del centro perdió a su hijo en el accidente. Con este nuevo edificio, el señor Yeon espera aumentar la concientización. Hoy en día, en Corea del Sur, los alumnos de primaria tienen que asistir a clases de supervivencia y solo pueden realizar un pequeño número de viajes escolares. Esto demuestra que la atención se centra cada vez más en la seguridad. Me gustaría que este centro educativo y estas aulas se convirtieran en un lugar de recuerdo y compasión, pero también que provocaran un pensamiento crítico. Con este centro debemos ir más allá de la simple labor de memoria y crear esperanza. Sin embargo, fue difícil para los visitantes contener sus emociones.
No los conozco, pero cuando vi la foto de este chico me recordó a mi hijo. Es muy triste. Fue un accidente que podría haber ocurrido a mi familia. Han pasado muchos años. A veces olvido lo que pasó. A veces no quiero recordar. Pero no podemos olvidar. La tragedia del Sewol fue un vector de cambio para una sociedad cuya rigidez se vio sacudida por la tragedia. Pero 7 años después, Corea del Sur aún no ha conseguido hacer el duelo. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Boleto de Vuelta. Recuerden que pueden repetir este y otros programas en nuestra web, france24.com.